Los idiotas no tienen amigos inteligentes. La libertad es lo que los demás nos dejan hacer. La ficción no existe sin alguna forma de implicación en la realidad. La colonización posmoderna no se basa en la explotación de la riqueza, se basa en la explotación de la miseria. El idealismo es la radioactividad de la cultura. La realidad no está hecha solamente de palabras. La literatura, aunque lo parezca, tampoco. La sociedad solo acepta y reconoce a los genios cuando ha controlado y neutralizado todas las consecuencias de su genialidad. Hay que salir de la literatura para interpretar la realidad, pero no se puede salir de la realidad para interpretar la literatura. No se puede enfrentarse a la literatura desde el idealismo. Los referentes de la literatura son ficticios, los de la religión son falsos. Esa es la diferencia entre el arte y la mentira. Si sigues las normas, nunca harás, ni leerás, ni escribirás nada original. Los errores cuestan caros a quien los paga, no a quien los comete. La educación de la democracia posmoderna no está al servicio de la libertad, sino de las ideologías. Del futuro, nada está excluido. Los antropólogos son los psicoanalistas de los pueblos primitivos como paradigma de los conflictos actuales. A la literatura hay que exigirle mucho más de lo que comúnmente le exigen los intelectuales y sus críticos oficiales. La sofística es el arte de combinar las ideas para convencer con argumentos falsos. La filosofía es el arte de combinar las ideas para seducir de forma excéntrica. La literatura no es simplemente una ficción, es una ficción amenazante. La literatura española es de un materialismo que el idealismo alemán nunca comprendió. En muy pocos años, la literatura que no sea la confirmación de un dogma no tendrá cabida en ninguna de nuestras universidades. Esto lo escribí hace más de 20 años. Hoy día, lo que no tiene cabida en la universidad es la literatura, cualquier tipo de literatura. Los enemigos del placer no pueden comprender qué es la literatura. Si a la filosofía le quitáramos la religión y la política, se quedaría sin palabras y sin contenidos. Solo quedaría la autoayuda de los mistagogos. Donde hay literatura, hay inteligencia y libertad. La cultura posmoderna es la forma actualmente preferida por el ser humano para organizar su ignorancia colectiva. No olvidemos nunca que la filosofía nació con la pretensión patibularia de expulsar a la literatura del Estado. Para triunfar en la vida es necesario seducir a los idealistas. Nadie tiene éxito ni prospera tratando de desengañar al prójimo. La gente quiere que la engañen, no que la eduquen. No hay fuerza más poderosa que la ignorancia de un idealista. Defender la ficción es defender la literatura, y defender la literatura es defender la libertad. Solo un déspota teme la ficción. Solo los enemigos de la literatura tienen como objetivo la censura y la proscripción política, filosófica o religiosa de la ficción literaria y de la literatura misma. La literatura se ha impuesto siempre por medio de la ficción, pero siempre con consecuencias reales. La posmodernidad no es que sea un callejón sin salida, es que es un callejón sin literatura. El ser humano del siglo XXI ha vendido su libertad a los amigos del comercio y a los enemigos de la democracia. La democracia fracasa donde termina la libertad. No hay mejor juez que el desengaño. No hay mejor interpretación que la que está basada en el desengaño. Los filósofos interpretan la realidad leyendo a los filósofos. La gente común y corriente interpreta la realidad enfrentándose a ella o simplemente trabajando. La censura es una forma de convertir la originalidad en un kitsch. Es un modo de neutralizar la inteligencia y de proscribir la genialidad. Destruir la libertad del otro, destruir la libertad del prójimo, es negar el derecho a un objetivo compartido.
Un intelectual es alguien que finge la mitad de la inteligencia que posee a partir de la mitad de la inteligencia de la que carece. Solo conoces verdaderamente a tus aliados cuando los conviertes en tus enemigos. La filosofía es el disfraz de la política, la religión y la autoayuda. La ignorancia destruye más obras literarias que la censura. El siglo XXI está caracterizado por tres hechos inevitables e inexorables: el fracaso de la democracia y la destrucción del Estado moderno, el triunfo de la barbarie y de la ignorancia violenta, y la deshumanización digital del ser humano, al que se le desposee día tras día de formas naturales de vida a través de procedimientos programáticos e imperativos que destruyen la forma clásica, natural y lógica de ser. La literatura es una historia o fábula que delata mucho más de lo que a las palabras les está permitido significar y confesar. La realidad solo impresiona a quien no ha vivido lo suficiente. Son los problemas de arrastrar una inmadurez crónica. A los adultos, a los racionales, nada de la realidad les impresiona. Somos lo que hacemos, no lo que pensamos, ni mucho menos somos lo que sentimos. Ser es hacer, no solo pensar o sentir. Quien solo piensa, quien solo siente, no hace nada. La literatura desaparece cuando el racionalismo de la censura es más potente que el racionalismo de la creación literaria capaz de evitarla. Los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. La virtud ha sido siempre la farsa de los pecadores y el simulacro de los idealistas. Las personas inteligentes no pueden permitirse el lujo de ser kantianas. No vivimos en la Babia de Kaliningrado. El ser humano madura cuando ejecuta su primera trampa, cuando ejecuta su primer ardid. El futuro es el secreto mejor guardado de la historia. Quien finja conocerlo se nos declara como lo que es, un impostor.